La transparencia y la comparabilidad financiera acaban de subir su nivel. Saludos a todos. Hoy conversaremos sobre algo que todo gerente financiero, todo auditor y todo contador debe saber hoy para liderar mañana. Hoy conversaremos con Gabriela Villacrés, socia de la división de outsourcing del grupo ACS Audex, con quien trataremos un tema importante que está en boga respecto a la actualización de la última versión de la NIF para pymes vigente a partir del 1 de enero de 2027. Bienvenida, Gaby, al segmento Mentes y Mentores. Hola Santiago, muchas gracias y espero que en este nuevo episodio de Podcast ACS Audes podamos conversar de temas de interés para toda nuestra audiencia. Sin duda, muchas gracias. Bueno, Gaby, como hemos puesto en contexto, el lenguaje financiero de los negocios globales es las NIFs. Tú, al liderar la división de outsourcing contable, al manejar tu distinto portafolio de clientes, de empresas que manejan muchas de ellas NIF para pymes, ¿cómo has podido ver que han percibido este posible cambio que ya tienen que ir adaptando sus sistemas contables, sus procesos, sus análisis casa adentro para poder hacer una adecuada aplicación de la NIF para pymes? Bueno, Santiago, gracias. Realmente nuestros clientes, hemos venido ya conversando con varios de ellos con relación a estos cambios normativos. La verdad, hemos puesto sobre la mesa ciertos parámetros dentro de la norma que vienen a realmente a tener impacto dentro de sus estados financieros. Entre ellos, pues, claro, existen ciertas preocupaciones relacionados ahora a cómo se va a medir la contabilidad, si van a tener que hacer cambios con relación a sus sistemas contables. Entonces, hemos dado de cierta manera un poco de tranquilidad, siendo que nosotros podemos apoyar mucho en estas nuevos cambios, estas nuevas normas que prácticamente el IASB ha venido o lo promulgó en el año 2025 y que realmente en el año 26 y 27 pues tienen que venir ya ellos trabajando un poco en esta parte. Y de la mano nuestra como contadores, pues es fundamental que tengamos con ellos un anticipo de conversación con relación a esta normativa. Precisamente, Gaby, justamente en este mes de mayo se cumplen 2 años de la promulgación de la tercera versión de NIF para pymes, que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2027. Hemos tenido la oportunidad de tener acercamiento con varios de nuestros clientes, a quienes les preocupa de alguna manera qué impactos medir, cómo entenderlos de manera conceptual y cómo cuantificarlos en su contabilidad y en sus procesos administrativos y en sus sistemas contables inclusive. Uno de ellos es principalmente el tema de la aplicación de la NIF que corresponde al tratamiento de arrendamientos. ¿Qué nos puedes comentar respecto al tema de los arrendamientos, de cómo los manejan actualmente las contabilidades de las empresas que aplican NIF para pymes? Claro. em, Muchas de las compañías prácticamente que están bajo NIP para pymes están manejando el arrendamiento como un arrendamiento operativo, es decir, se envía al gasto este rubro de arrendamiento, el cual prácticamente viene a deducir, por así decirlo, y desde el punto de vista tributario, su impuesto a la renta. Entonces, eso es como que un poco como nuestros gerentes vienen visualizando tanto su parte financiera y contable y tributaria. O sea, tengo una factura, lo deduzco para impuesto a la renta, pero como dentro del área ya financiero, desde el punto de vista contable, lo viene manejando a un nivel de gasto. No hay un análisis adicional al respecto. Estamos cumpliendo con la sección para este efecto en la NIF para pymes y eso es cómo se viene manejando. Entiendo que hoy hay un cambio importante dentro de este rubro en la nueva NIF para pymes, entonces ahí es donde te Sí. pedimos tu apoyo para este rubro. Exactamente. La sección correspondiente al tratamiento de arrendamiento se asemeja mucho a la realidad que contemplaba las NIF completas, en este caso la NIF 16, respecto al reconocimiento de un activo por derecho de uso y el correspondiente pasivo por arrendamiento, con lo cual consecuentemente generan una contracuenta de gasto por depreciación de este activo por derecho de uso y un gasto financiero por la actualización de este pasivo por arrendamiento que reemplazan a este gasto que tú mencionas, el gasto operativo, el gasto que está sustentado con una factura, que es el gasto del arrendamiento como tal. Entonces, este cambio de esta concepción genera un poquito un impacto en las empresas al decir, ¿por qué tengo que reconocer como propio un activo que no me pertenece? Y es totalmente válida la visión. Sin embargo, yéndonos un poquito hacia atrás, poniendo sobre la mesa este principio del efecto de reconocimiento de la esencia sobre la forma, da lugar
a que la norma de arrendamientos también sea una de aquellas que exige que la contabilidad sea transparente en el sentido de que las empresas deben reconocer no como tal el activo tangible que están utilizando, sino el derecho de usar ese activo. Y eso implica un sinnúmero de análisis, traer a valor presente varios cánones de arriendo, proyectarlos hacia el futuro con una estimación del tiempo de vida del contrato, en fin, y tratarlo, entre comillas, como si fuese un activo, es decir, depreciarlo. Entonces eso implica, como habíamos dicho al inicio, un cambio en la concepción contable y financiera, un cambio posiblemente en ciertos procesos de negocio e inclusive aprovechar algunas bondades que brindan los sistemas de información financiera de los clientes para poder manejar o familiarizarse con esta nueva normativa. Claro, y esto, por ejemplo, va a generar un poco de preocupación en los gerentes. Van a decir, bueno, ¿y por qué tengo que depreciar algo que no es mío? ¿Y por qué tengo que activar un bien que no es mío? Entonces, si bien nosotros conocemos técnicamente cómo se debe hacer y, como decía, de la mano en conjunto con nuestra área de NIVA especializada, pero hay que llegar a explicarlo de una forma más comprensible para los gerentes y que puedan entender que esto, si bien puede generar también en sus proyecciones, en sus flujos, prácticamente de, no de caja, sino de efectivo, el tema de la depreciación, pues puedan ellos evidenciar que esto de una u otra manera va a tener un impacto en sus estados financieros. Entonces, nuestros gerentes financieros que tal vez hoy nos están escuchando, pues van a tener que considerar estos rubros dentro de sus Sin duda, análisis. los resultados van a cambiar. El reemplazar un gasto de arrendamiento por un gasto de depreciación y un gasto financiero puede generar variaciones en la interpretación de las cifras. El evita va a cambiar, pero sin embargo es bueno tener sobre la mesa que esto facilita la comparabilidad a nivel global de la información financiera, que es Ujú, básicamente el espíritu de toda NIF. así es. Otro de los efectos que prevemos que va a tener un impacto significativo es el de instrumentos financieros, principalmente en lo que corresponde a la determinación de pérdidas crediticias esperadas, la famosa provisión para cuentas incobrables. Ujú. La realidad actual, ¿cómo tú la ves? La realidad actual, como prácticamente un poco se evidencia en las empresas que manejan IF para pymes y que de una u otra manera, digamos que en términos generales o en una mayor proporción, lo manejan más como un escudo tributario, ¿no? Entonces quiero tener yo una provisión de incobrables más para un tema de, de impuestos que por una realidad en sí de una cartera. Buscando deducibilidad nada Buscando más. una deducibilidad nada más. Ahora, si bien hay compañías que sí lo manejan por un tema de deterioro, que por ahí sí tengo un cliente o varios clientes que no, que espero cobrar un porcentaje inferior al 100% de mi cartera, obviamente se hacen las provisiones del caso. Sin embargo, la provisión netamente, yo podría decir que un gran porcentaje lo manejan más como un escudo tributario. Así es. Y apegándose a la realidad que se vive en la NIF 9 del grupo de NIF completas, la sección correspondiente a instrumentos financieros de NIF para pymes lo que busca es de igual manera anticipar estas posibles pérdidas crediticias. No simplemente reconocer la pérdida cuando ya se ha materializado, y más aún, no solamente como un cálculo frío del 1% de mi cartera del año, sino hacer un cálculo más personalizado, más propio, con patrones de comportamiento de la cartera, que inclusive traigan a la mesa factores estadísticos de cómo se comportó este cliente X, cómo se ha comportado mi cartera en periodos anteriores y cómo yo preveo y cómo determino un patrón futuro de qué podría pasar con mi cartera. Y es de allí el término que cómo se va perfeccionando un poquito de la provisión de incobrables al deterioro de cartera y ahora evoluciona a la pérdida crediticia esperada en un futuro. Y Y eso es sin importantísimo. duda, sí, Ujú, sirve muchísimo para transparentar la información financiera, para regular la cuenta de cartera que muchas veces no se encuentra debidamente presentada en libros ujú. porque no está debidamente reconocido su deterioro. Claro, o que de determinada manera las gerencias o la administración o quien está controlando los estados financieros, no es que la norma persiga dar de baja una cuenta por cobrar, porque la realidad es que todos queremos cobrar nuestras carteras, Correcto. sino que sí presentarlo de una forma financiera más eficiente y que de cierta manera revele la realidad de esa cuenta por cobrar. Precisamente, ese es el espíritu, volvemos al principio principal u original de las NIFs, que es
presentar una información financiera transparente y a su valor razonable. Correcto. Esto demanda la necesidad de que las empresas perfeccionen su manera de determinar este patrón de deterioro de su cartera y este posible pérdida de valor de recuperación de sus cuentas por cobrar. Otro de los efectos que vemos o que prevemos que va a ser de importancia relativa al momento de aplicar esta versión de NIF para pymes es la sección correspondiente a ingresos o su símil en la NIF Full, que es la NIF 15. Mm. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, la ley para pyme, obviamente, y creo que el espíritu que persigue tanto la NIF 15 como la sección de ingresos para NIF para pymes actual es que se reconozca el ingreso cuando el bien o el servicio ha sido efectivamente transferido. Entonces, en ese sentido, así es como se está reconociendo los ingresos en los estados financieros. Sin embargo, entiendo que hay obligaciones de desempeño que se tienen que, de cierta manera, evidenciar, evaluar o de una u otra manera diagnosticar para saber si este reconocimiento prácticamente se está haciendo de manera adecuada. Entonces, ahí tú como experto nos lo podrás Claro. explicar de mejor forma. Allá en el 2019, cuando se emitió la versión actualizada de las NIF completas y lo que corresponde a ingresos, la NIF 15, se llevó a cabo un proceso de implementación en varias empresas y se determinó que efectivamente las empresas ya tienen en el chip contable y financiero el conocimiento de que un ingreso se registra en libros cuando se ha transferido el el riesgo de poseer el inventario, si es que presto, vendo un Bien. producto o la prestación de un servicio pues, mediante una entrega paulatina. Hay varias formas de irlo reconociendo, hay sus diferentes ramificaciones, pero eso es lo importante. Ya no simplemente tomar en cuenta como que una venta se realiza cuando emito una factura, que eso Mm. era lo que conocíamos hace mucho tiempo. Emito la factura y es venta Y eso ahora al sigue margen. siendo igual. Correcto, hay muchas empresas que lo siguen Sigue, haciendo. si no emití la factura, entonces no me reconozca el ingreso. Entonces, de una u otra manera, nosotros desde el outsourcing hemos tratado de sugerir y de una u otra manera asesorar a nuestros clientes de que independientemente de emitir una factura tributaria, Ujú. se reconozca el ingreso efectivamente prestado o entregado o devengado para que los estados financieros muestren la realidad económica de manera mensual y obviamente anual. Entonces, como tú dices, es un chip que sí se ha tenido que cambiar en algunos de nuestros clientes o de una o de otra manera en en las compañías que hemos venido de cierta manera prestando servicios o escuchado igual. Olvidar un poco el esquema tributario sin dejarlo de lado, obviamente, pero sí que refleje en los estados financieros al menos una provisión. Entonces, aquí es un cambio importante Claro. el que tú también me comentas para ingresos. Claro que sí. Ujú. En su momento, cuando se aplicó de manera general en el Ecuador las NIFs, ya se luchó mucho para poder cambiar esta concepción respecto a qué es el ingreso, no la emisión de una factura, que es básicamente una formalidad tributaria, sino todo lo que hemos conversado hasta el momento. Y es por eso que yo podría decir que en su momento, cuando en el 2019 se aplicó la NIF 15, no fue tan drástica esta aplicación porque ya veníamos recorriendo un camino importante respecto a cómo reconocer un ingreso. Sin embargo, en ese momento y hoy que estamos aplicando o que aplicaremos el 1 de enero la versión actualizada de la tercera emisión de la versión de NI para pymes, también tenemos que concebir o prever esos impactos, pero yo diría básicamente en su mayor medida de manera conceptual, todo lo que requiere la NIF 15 y lo que requerirá la NI para pymes en su sección respecto a las obligaciones de desempeño, asignar un precio a las obligaciones de desempeño, tener muy en cuenta el posible costo financiero que implica una venta a crédito y que ese costo financiero tiene que ser segregado de la venta para no reflejarlo en la línea de ingresos operacionales, sino posiblemente en un ingreso financiero porque comprende o se deriva del aplazamiento o de la otorgación de un crédito a los clientes. Es decir, este cambio en la NIF también nos obliga, por así decir, a determinar estas obligaciones de desempeño o únicamente es bajo una revelación o qué es lo que más se sugeriría. En mayor parte requiere, por experiencia, requiere una revelación y tener muy claramente identificadas cuáles son estas obligaciones de desempeño. Mm. Ok. Si bien es cierto, la norma de manera muy expresa no define estos 5 pasos famosos de la NIF 15, Ajá. no constan en la norma, pero es una manera muy didáctica en la que todos los consultores NIF
hemos simplificado el aplicar la NIF 15, es Ujú. decir, los 5 pasos del protocolo para reconocer un ingreso, que básicamente se asemeja mucho a lo que se manejaba en la anterior NIF para pymes, pero podría derivar efectos contables para reclasificación, para segregación posiblemente por centros de costos, por etapas en las que presta un servicio, fortalece la necesidad de tener que reconocer una provisión del ingreso, es decir, consolida de mayor forma lo que se había previsto en su momento en la norma anterior de ingresos y en la actual NIF 15. Como contadores o desde el punto de vista del outsourcing, obviamente estos cambios son desafíos para los estados financieros y también para nuestras gerencias, no sean generales o sean financieras, ya que de una u otra manera pues deben conocer los alcances y los cambios que puedan darse y que surjan del diagnóstico. Entonces es por eso que desde el punto de vista del outsourcing para nosotros es muy importante el diagnóstico sobre los estados financieros que manejan nuestros clientes para entender y evidenciar cuáles van a ser realmente las normas que van a aplicar dentro de sus balances. Tú lo has dicho desde el punto de vista contable y la Ujú, importancia también desde el otro lado del escenario, desde claro. el punto de vista de auditoría. Como auditores también nos vemos en la necesidad de tener que dar nuestro ok respecto al análisis que soporta todas estas cifras, cómo se determinó una pérdida crediticia esperada, cómo se evaluó el activo por derecho de uso, cómo se lo va controlando en el tiempo, cómo se determinaron casa adentro las obligaciones de desempeño y ser sujetas a una revisión desde un punto de vista crítico como auditor para dar el soporte adecuado respecto a que se esté cumpliendo adecuadamente lo que promulga la NIF para pymes en este caso. Claro, para nosotros igual, desde el área del outsourcing, tenemos auditorías de varias firmas, obviamente por temas de confidencialidad, por temas de independencia, etcétera, manejan nuestros clientes diferentes firmas auditoras y claro, el outsourcing tiene que estar preparado, obviamente con un equipo de respaldo para que esta nueva normativa quede debidamente registrada, diagnosticada en los estados financieros y que de una u otra manera nuestros auditores nos den una opinión saludable sobre el análisis de auditoría. Correcto, Gaby, es por eso que nosotros Ujú. hemos recomendado a nuestros clientes que haciendo un símil a aquella etapa en la que se implementó las NIFs en el Ecuador, formalmente desde el 2010, 11 y 12 en el esquema que que se había previsto en ese entonces, eh, tratando de hacer un símil para hoy, hemos sugerido que se lleve a cabo un análisis conceptual de qué impactos va a haber en nuestros clientes y después de eso se derive en un análisis cuantitativo donde se pueda medir, determinar los ajustes posibles, ajustes contables y considerar que eso tiene un efecto comparativo en los estados financieros. Si bien es cierto, estas normas entran en vigencia a partir del año 2027, pero requiere comparabilidad de los estados financieros, ¿no es cierto? Claro, la verdad es que ya los estados financieros deberían, desde nuestro punto de vista, y como decíamos al inicio, hemos anticipado, estamos anticipando pues estos cambios para que cualquier efecto sea menor o de gran envergadura, en cambio, pues se haga de manera eficiente con cada una de las empresas. Correcto. Y eso es lo que recomendamos además, Sí, ¿no? sin duda, nosotros estamos llevando a cabo un proceso de un conversatorio con todos nuestros clientes. Nos hemos acercado a anticipar esta necesidad y la importancia de saber aplicar adecuadamente esta nueva versión de la NIC para pymes, manejarlo de manera conceptual, cuantitativamente, cualitativamente y prever también la necesidad de revisar los efectos de manera anticipada para poder ser comparables con el 2027. Es decir, a los años que ya fueron cerrados, al 25 y al 26 determinar los efectos para poder presentar estados financieros comparables al 2027 con estados financieros transformados extracontablemente de periodos anteriores. Sí, así es. Esa es la recomendación y de una u otra manera, pues esperamos que todos estos cambios que se vienen sean debidamente diagnosticados, Santi. Así es, Gaby. Entonces, bueno, eso ha sido esta breve pero importante charla que hemos tenido esta tarde con ustedes en el segmento Mentes y Mentores. Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes y ha sido un placer compartir contigo, Gaby, esta Gracias, charla Santi. en la tarde de hoy. Muchas gracias y esperamos pues que sea de gran utilidad esta cápsula de información para toda nuestra audiencia. Claro que sí, sin duda. Muchísimas gracias y esperamos estar pronto
en mayor contacto con ustedes con temas de actualidad, financieros, contables, tributarios y casos de éxito que pueden ser muy útiles para su desarrollo profesional. Una buena tarde, muchas gracias.